Universidad San Sebastián, una gran universidad, admisión directa y transparente. Presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Comienza la Agenda Nacional, un tema para discutir, analizar y proyectar. Un tema de futuro, pero vamos a tener que ir al pasado. El fatídico 27F, cuando vivimos ese terremoto y posterior tsunami. Terremoto que afectó a casi 2.700.000 personas. Fallecieron 562 y produjo daños por 30.000 millones de dólares. ¿Hemos aprendido la lección? Vamos a verlo con nuestro panel. De inmediato, a mi izquierda, el diputado Jorge Ulloa, que participó en la comisión investigadora y es presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Bienvenido. Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias, CNN. Se produce la catástrofe en la 8ª región y llaman al doctor Mario Fernández para que asuma la seremía y trate de darle salud y bienestar y salir de la emergencia a la zona. Se encuentra a mi lado, quien además es decano de Medicina y de Biociencia de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que es un placer estar nuevamente en este panel y sobre todo analizar un tema tan sensible para la población de la 8ª región. Y para todos nosotros, ¿sabes por qué? Porque de lo que hayas vivido tú, espero que los que tienen que tomar decisiones vayan sacando alguna lección. Y por el lado allá, el presidente nacional de la Junta de Cuerpos de Bomberos, don Miguel Reyes Núñez. ¿Cómo está? Gracias, Pablo. Agradezco también, al igual que los demás panelistas, la invitación. El tema, indudablemente, si bien es pasado, hay que aprender de las lecciones del pasado para proyectarnos con seguridad al futuro. Y por acá, don Sergio Contreras, que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo está, don Sergio? Hola, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de estar acá y poder dar la opinión en este programa. Lo que pasa es que la presencia del Colegio de Ingenieros, de ustedes los ingenieros, es vital. Y por eso quisimos invitarlo, porque yo creo que cuando se producen todo este tipo de comisiones y mesas y medidas, a veces hay ciertos sectores que quedan un poquito de lado. Yo he sentido que en este caso los ingenieros quedan un poco de lado, y también un poquito los bomberos. ¿Cierto? 50 años de experiencia no es para dejarlos de lado en la proyección de política. Don Jorge Ulloa, diputado, ¿qué hemos aprendido de lo que hemos vivido luego de haber terminado este informe que se evacuó en la comisión investigadora? Bueno, primero señalar que lo primero que hemos aprendido es que Chile es un país, el país más sísmico del mundo. Todos los sismos del mundo, de todos los tipos, los tenemos en Chile. Chile es el único país del mundo que tiene todos los tipos, no se escapa de ningún tipo de sismo. Chile es el país que en los últimos 100 años concentra el 50% de toda la energía liberada en el mundo. Eso es Chile. Lo estamos enseñando, tenemos que seguirlo aprendiendo. Pero desde el punto de vista de las reacciones, el presidente Piñera lo que ha hecho es entender que la ONEMI no fue capaz, ¿verdad? No fue la respuesta eficiente que un país como el nuestro esperaba, y por tanto se envió a trámite legislativo un proyecto que crea una Agencia Nacional de Emergencia. Ese proyecto acaba de terminar en la Comisión de Gobierno Interior y pasa a la Comisión de Defensa para perfeccionamiento, y de hecho necesita perfeccionamiento porque nada de los temas de comunicaciones críticas, porque una emergencia, señora, señor, la única manera de cuantificarla y saber cómo enfrentarla es definitivamente saber qué ocurre. Hoy día se produce un desastre similar, ojalá que no. ¿Cómo están las comunicaciones? Ha mejorado ostensiblemente. Hemos pasado de un sistema inorgánico a un sistema orgánico vertebrado en una entidad. ¿Qué entidad es esa? Es Carabineros de Chile. Carabineros de Chile tiene de Arica a Punta Arenas ahora el llamado sistema P25, que es el sistema de comunicaciones críticas más resistente del mundo. Para el 27 de febrero no lo teníamos. Eso ha cambiado. Señor bombero, en caso de producirse una... Usted también es bombero, efectivamente. En caso de producirse una emergencia, ¿cómo se le comunica a bomberos cualquier reacción o cualquier información que requiera? Bueno, tenemos una relación permanente vía Twitter y teléfono con ONEMI, y eso nos permite justamente poder... ¿Es mejor o peor el sistema que tienen hoy día al que tenían antes? Yo diría que es mucho mejor. ¿Es el que necesitan? Creemos que todavía hay que mejorarlo porque hay que incorporar el sistema radial, entre otros, entre estas dos. O sea, en 2 años no estamos comunicados al 100%. No, 100% no. Tenemos avanzado en forma sostenida, pero aún nos falta bastante para poder decir que tenemos un sistema óptimo. Doctor, se produce la emergencia, lo llama usted, le dice, Seremi de la 8ª región, ordena esta cosa. ¿Con qué se encuentra?
Mira, la verdad es que a mí me tocó una experiencia especial, porque yo hasta hace un año y medio atrás era oficial de ejército, era médico del regimiento Chacabuco de Concepción, de tal manera que cuando el ejército, por disposición legal, tomó el control de la ciudad, me correspondió iniciar este proceso de análisis de lo que pasaba. Y nos encontramos con una ciudad que estaba absolutamente en caos, en un caos social y además en un caos de comunicaciones. Y al respecto quiero decir que hay varios estudios que determinan que hay que establecer una red no solamente para carabineros, sino que también, por ejemplo, para las instituciones de salud y en general para todos los servicios públicos a través de una red troncal de radio, que es una red, por ejemplo, la que tiene el ejército, que tiene instalaciones de antenas, etcétera, y volver a los sistemas que se desecharon en algún tiempo por las comunicaciones digitales, que son los sistemas de UHF, etcétera. Ahora, si hoy día ocurriera la emergencia, ¿cree que estaría mejor preparado el sistema de salud, a lo menos en la octava región, para poder enfrentarla? A mí no me cabe ninguna duda que la experiencia del 27F permitió rearticular una serie de organizaciones, entre ellos la Organización de Salud. La verdad es que yo creo que a lo menos en el terreno de salud la experiencia aprendida hoy día permite estar mucho mejor preparados para una emergencia. 2 o 3 ejemplos que han significado mejora. Por ejemplo, lo que significa la rearticulación de todos los sistemas comunitarios. La verdad es que la mejor manera de establecer solución a grandes desastres naturales es que la población se involucre en la solución de los temas sanitarios. Y en ese sentido, hoy día hay toda una red social con las organizaciones comunitarias, con las juntas de vecinos, etcétera, que están recibiendo entrenamiento de cómo responder y cómo participar en una emergencia sanitaria. Don Sergio Contreras, usted que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros, ¿a ustedes como colegio, como entidad profesional, los han invitado a participar en algún tipo de comisión o conversación para poder perfeccionar las reacciones ante una emergencia, porque ustedes saben qué se podría caer y qué no? ¿O cuál es el aporte que ustedes tienen que hacer para que la legislación mejore? Después de lo que dicen muchos ingenieros, se relajó un tiempo, se relajaron a lo mejor las fiscalizaciones. Sí, a ver, tenemos distintas cosas en eso. Fuimos invitados nosotros a partir del lunes siguiente, el terremoto fue un día sábado, ¿no es cierto?, 27. A partir del lunes siguiente nos pusimos a disposición del Ministerio de Vivienda, tuvimos una reunión con la ministra de Vivienda de la época, señora Patricia Poblete, y comenzamos a colaborar con el Estado, en este caso, para ver las distintas líneas de acción que a nosotros nos competen, ¿no es cierto? Claro. Una, parte del tratamiento de la emergencia, la otra es ver cómo vamos a reconstruir. Hay muchas cosas que o se dañaron o se destruyeron totalmente, viviendas, casas, y había que iniciar toda una reconstrucción. Y la tercera, que yo diría que la más importante y queda en el tiempo, es el reestudio de toda la normativa y la tipología y calidad de los diseños que nosotros hacemos, de manera de prever futuros problemas, digamos. ¿Y cómo estamos en ese sentido? En ese sentido, se iniciaron inmediatamente acciones para reestudiar la normativa, por lo menos reestudiar una parte de la normativa. La verdad es que es cierto que nosotros desde antes que fuera el terremoto y sin pensar en un caso específico como este, siempre estamos estudiando, viendo cómo podemos mejorar los diseños y cómo podemos mejorar las normas al respecto. De hecho, estaba a punto de salir en ese momento una modificación de la norma NSH 433, que es la que regula el diseño sismo resistente de edificios, digamos. Y esos comités se abocaron a estudiar los resultados específicos de este sismo, o sea, de la acción de este sismo sobre las edificaciones, que extrañamente, y a diferencia de lo que nosotros estábamos siempre preparados, nos mostraron algunos efectos distintos a lo que siempre habíamos. Fue un movimiento atípico. Le voy a hacer una pregunta para el panel para que la discutamos. Yo quiero saber si es que desde ahora en adelante se van a cambiar ciertas cosas, pero en el fondo. Le explico, hay un concepto que se llama desastre agravado. Nosotros sabemos que hay un punto en el cual se podría caer un cerro y ahí no hay que construir. Pero nosotros vamos y lo agravamos porque construimos ahí. Por ejemplo, siguen ubicándose viviendas en la quebrada de Ramón, aquí cerquita de Santiago. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a tomar medidas de fondo de no instalarnos donde no corresponde, donde hacer las contenciones que corresponda previamente? ¿Por qué se permite construir hasta viviendas sociales en zonas peligrosas?
A ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, tenemos que entender que Chile es claramente un país físicamente inestable. Y por tanto lo que tenemos que hacer es mitigar los riesgos. No vamos a poder disminuirlos jamás. Tenemos que mitigarlos. Es decir, tenemos que disminuir la capacidad, ¿verdad?, de que estos riesgos provoquen los daños que nosotros no queremos. Y por tanto, no se trata de decir, mire, en este lugar no se puede construir, como en un primer minuto. Por ejemplo, se nos dijo, mire, a la orilla de la costa los pescadores no pueden estar. Pero eso es absurdo, ¿no? Hay que mitigar, hay que disminuir los riesgos, pero no le puedo prohibir al pescador que está al lado del mar. Sí, pero diferente es que se construya con la conciencia de que existe un peligro por eso y que se podría mitigar una emergencia. Pablo, por eso vuelvo a reiterar que aquí la idea central es entender que el país entero es un país físicamente inestable y por tanto tenemos que mitigar. Y en ese sentido, sí nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad?, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de los ingenieros. Aquí nadie ha dicho, por ejemplo, que hay que agradecerle a nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos, a nuestros constructores. Si el terremoto y el tamaño del terremoto que nos tocó vivir, yo estuve un mes, 7 días de uniforme de bombero. Me tocó rescatar amigos fallecidos. Me tocó entregar agua, me tocó estar en las coordinaciones. Entonces, no somos nosotros, sino los que tenemos que aprender a que nuestros ingenieros hicieron las cosas en general muy bien. Se nos cayó un solo edificio. ¿Los edificios están hechos para que no les pase nada? No, no es verdad. Están hechos para que no se caigan, ¿verdad?, y evitar muertes. Pero por otro lado, sin duda, el que se haya caído uno con este tamaño de fuerza sísmica desplegada, yo creo que es una cosa... Bueno, es una excepción en todo caso. Sin embargo, yo creo que es necesario volver un poco a la esencia de lo que es la conciencia de los profesionales, porque en el área de la salud nosotros nos encontramos con 2 hospitales recién construidos, el hospital de Curanilahue y el hospital de Cañete, y sin embargo los hospitales habían sido mal establecidos, no habían estudios de suelo, son hospitales que se cayeron, y ahí había responsabilidad política del gobierno anterior, responsabilidad de las autoridades de salud de la época y finalmente responsabilidad de los arquitectos y de los ingenieros que fueron los que diseñaron esos edificios. Mario, yo creo que ahí más lo que hay que destacar es que ahí hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad profesional y una responsabilidad también de la fiscalización. En esto tenemos que ser súper claros, concretos y honestos. Hoy día no podemos decir, por ejemplo, que estamos bien preparados para un evento como este, porque nuestro sistema de comunicación es crítica. Y señor, estoy hablando de comunicaciones críticas cuando estoy hablando de las comunicaciones que tenemos que tener nosotros, los organismos de emergencia. Y no es solamente, como dijo Mario Fernández, los carabineros. No, tampoco el ejército, porque de estos temas sí que aprendí mucho. Y te quiero decir que el sistema Torrente no funcionó. Y por tanto, lo que aquí se necesita es mantener un sistema como el P25 que tiene Carabineros, pero con un concepto que nadie habla, que es la interoperabilidad. ¿Me explico? Mario dijo, yo necesito como salud. Por cierto, necesitamos que todos los órganos de emergencia se comuniquen entre sí. Les doy un ejemplo. Cuando estuve en Estados Unidos viendo este tema, me reuní con el director del FEMA y él me dijo, ¿sabe? Hay todavía unos videos donde se muestran unos bomberos subiendo alegremente una de las torres que se cayó, ¿no es cierto?, de la Torre Gemela. Yo quiero decirle, me contó, que una de las agencias sabía que esa torre iba a caer y no le pudo decir a esos bomberos que no subieran. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron el mismo problema nuestro. No estaban interoperando entre las agencias de emergencia. Hoy día todavía subsiste ese problema en Chile. Carabineros de Chile está estructurado hoy día a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el país, pero tenemos que conectarnos con salud, tenemos que conectarnos con los bomberos, tenemos que conectarnos con el municipio, con la gobernación. Eso es lo que, en definitiva, hoy día tenemos que seguir enfrentando y terminar con esta interoperabilidad, porque si no tenemos comunicaciones, no hay absolutamente nada que hacer. Don Miguel Reyes, vamos a ir a una pausa ahora, después quiero volver con usted, porque ¿cuál es el rol que asume ante la emergencia ya formalmente en el futuro bomberos? Ya los incorporaron al presupuesto nacional, pero ¿qué va a significar eso? ¿Cuál ha sido el aporte de experiencia que ustedes tienen con 150 años trabajando en emergencia? Eso va a ser parte de lo que conversemos, por supuesto, con don Sergio Contreras, con el doctor Mario Fernández, con el diputado Ulloa. Analizamos este tema, las lecciones del aprendizaje del 27F. ¿Qué habremos aprendido? Aquí lo vamos a ver. Agenda Nacional, ya volvemos.